Luego de ver los principios del procedimiento sancionador en general, vamos a aludir ahora solo a los procedimientos disciplinarios del servir y diferenciarlos un poco de los procedimientos disciplinarios que lleva adelante Contraloría. Servir en el artículo 85 de la ley del servir, ahí tenemos enumerados la tipicidad de las faltas administrativas. Y en el reglamento de sanciones de Contraloría, ¿no?, que ahora ha sido dictado por la propia Contraloría en mérito de que la ley le ha delegado esa facultad legislativa, allí están ahora también así enumerados las faltas administrativas, ¿no? E incluso ha ratificado que Contraloría mantenga la potestad sancionadora por razones éticas, ¿no? Éticas graves, podríamos decir así, para diferenciarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, Contraloría, desde mi punto de vista, también es absolutamente ilegal eso, pero bueno, Contraloría nos ha dicho, nos ha salido con la tesis de que ellos determinan y sancionan las responsabilidades administrativas funcionales, mientras que los procedimientos disciplinarios de las entidades que realizan en mérito y en el marco de la ley del servir, esas son responsabilidades administrativas, ¿no? Aquí, desde mi punto de vista, han hecho una disquisición teórica absolutamente que linda con el absurdo, ¿no?, tratando de diferenciar lo que son responsabilidades administrativas funcionales de las responsabilidades administrativas disciplinarias, ¿no? Y dicen que las responsabilidades administrativas funcionales son las que se derivadas de las funciones, ¿no?, de los servidores. En cambio, las responsabilidades administrativas, ¿no?, son derivadas del vínculo laboral que tienen los servidores con el Estado, ¿no? Y uno es posible diferenciar entre la función, que no es más que lo que yo hago, del vínculo laboral con el Estado, pero si el vínculo laboral del Estado es para que haga yo la función administrativa, ¿qué otro vínculo laboral puedo tener con el Estado? Yo no lo hago el Estado para hacer lírica, ¿no es cierto?, para hacer poesía. Yo tengo un vínculo laboral del Estado para realizar mis funciones. Entonces, puedo diferenciar y separar esas dos cosas. Desde mi punto de vista es un absurdo. Pero en fin, así está señalado y así está actuando y sigue actuando Contraloría, que es un absurdo. Ambos son funciones administrativas. ¿Puedo yo diferenciar de lo que es función y lo que es administrativo? Es como tratar de diferenciar, ¿no?, entre el mirar, ¿no?, y el observar, ¿no? Entonces es distinto mirar y es diferente observar. No sé, bueno, tal vez semánticamente es diferente, pero el contenido es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ese absurdo, ¿no?, Contraloría sigue profundizando en el tema, ¿no? Hace poco sobre este aspecto yo escuché un profesor de la Universidad de Piura, ¿no?, hacer una evaluación de cuánto le había costado a Contraloría armar una gerencia nacional, ¿no?, con órganos instructores y sancionadores, tanto en el norte como en el sur, ¿no?, y cuánto de personal de apoyo, infraestructura, logística invertido en ese tema, ¿no? Y él había calculado en varios millones, ¿no?, que significaba mantener eso. Entonces la pregunta que él se hacía era de que eso justifica, ¿no?, que al final se hayan sancionado, se hayan emitido
20.000 sanciones administrativas, y estas 20.000 sanciones administrativas que ya vienen, ya datan de hace unos 4 años atrás, ¿qué cambio sustancial ha provocado en la administración pública? Ninguno. ¿O alguien de nosotros percibe que hay una mejora de la gestión pública porque Contraloría tiene ahora poder sancionador? Yo no lo veo. Los negociazos, los audios, los videos, nos demuestran que en la administración pública la corrupción es un mal sistémico y endémico y estructural en la administración pública. ¿Qué ha cambiado? Tantos millones invertidos para tener resultados mínimos y tal vez que ni se sienten en el desarrollo de la gestión pública. Sí, pues a veces se gasta plata por gusto, ¿no? Creo que el problema, como él decía, ¿no? Este catedrático de la Universidad de Piura decía que mientras más controles hayan, más corrupción va a haber, mientras más controles hayan, más incumplimiento de la norma va a haber. De lo que no se trata es más bien de atacar los efectos del fenómeno. De lo que se trata es más bien de atacar la esencia del problema. Y al atacar la esencia del problema tenemos que entrar a ver si efectivamente la gestión pública tiene que dirigirse, ¿no?, en base a Ns y a recontracontroles y a Ns reglamentos y a recontra N reglamentos y a recontra archis ultra, ¿no es cierto?, super reglamentos, o es que tenemos que utilizar otras reglas, ¿no es cierto?, y otras disposiciones, como son la libertad, la iniciativa, la creatividad del servidor público, ¿no?, la simplicidad en los procedimientos, podríamos decir así desde mi punto de vista, la desespecialización de la administración pública, ¿no?, para que podamos tener una mejor perspectiva y tengamos una mejora en la administración pública. Pero bueno, eso es un debate mucho más largo. Pero lo anoto como referencia, ¿no?, para que veamos que no necesariamente los controles son las salidas de los problemas. Y lo más probable es que de acá a 5 años también confirmen esta primera percepción que tiene este catedrático de la Universidad de Piura, que yo respaldo, en el sentido de que los controles que hace Contraloría no van a mejorar nada en la administración pública, sino van a empeorar la situación y van a ocasionar mayor gasto inútil y absurdo, ¿no?, e insensato al Estado. Pero en fin, regresemos a nuestro tema. El procedimiento disciplinario de Servir. Antes de la ley del Servir, antes del 2014, existía pues un antiguo procedimiento disciplinario que varios ya deben conocerlo. Había las comisiones para procesar disciplinariamente a los servidores públicos y había las comisiones especiales para procesar a los funcionarios, ¿no? Y el procedimiento era bastante draconiano, bastante sumarísimo, ¿no? Se imputaban cargos, se absolvían los cargos y luego después finalmente venía el informe final de la comisión y se sancionaba, ¿no? En alguna vez me cupo conocer más de 2.000 procedimientos disciplinarios de esta naturaleza en el gobierno regional de Arequipa. Y en algunos tuvimos éxitos, en otros no, pero los procedimientos disciplinarios ciertamente estaban tejidos y manejados en función de las relaciones, las influencias, de los tratos que habían en los servidores públicos, ¿no? Pero también doy fe de que en el caso de algunos profesores que fueron procesados disciplinariamente, los propios dirigentes del SUTEP se sumaron a la lucha contra la corrupción, especialmente aquellos profesores que cometían faltas abusando sexualmente de niños, ¿no? La ley del Servir ha variado sustancialmente este procedimiento y lo ha burocratizado como tantos otros procedimientos burocráticos y excesivamente reglamentaristas empezamos a tener, ¿no?, en la administración pública. Hoy día tenemos el reglamento de la ley Servir
Y después de eso tenemos una directiva actualizada, ¿no? Que es la directiva 02 de Servir, que es la que establece diferentes mecanismos y pronunciamientos, ¿no? Sobre el procedimiento Servir, que podríamos resumir lo que inicia el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Se abre toda una etapa instructiva, se inicia el procedimiento con una resolución del órgano instructor, se corre traslado al administrado o al servidor, ¿no? Se le otorga 5 días, que pueden ser ampliados 5 días adicionales. Luego de eso entramos en una etapa instructiva, vale decir, de acopiamiento de medios probatorios, y luego viene el informe del órgano instructor, que se lo dirige al órgano sancionador, para que el órgano sancionador imponga la sanción, pero antes de hacerlo tiene que darle audiencia el administrado nuevamente, ya pidiéndoles unos segundos descargos a los administrados para que se pronuncien sobre el informe final del órgano instructor. Después de ello, incluso se le da la oportunidad para que realice su informe oral el administrado, ¿no? Y al final el órgano sancionador emite la resolución sancionadora o absolutoria, ¿no? Claro, muy pocas absolutorias existen, ¿no? Pero por lo menos como idea hay, ¿no? Hasta ahí podríamos decir así, lo único que han agregado son otras etapas y algunas actuaciones en el intermedio, ¿no? Pero donde sí realmente lo han burocratizado y lo han complejizado el procedimiento disciplinario es el momento de determinar cuáles son las instancias que actúan como órgano instructor y cuáles son las instancias administrativas que actúan como órgano sancionador de segunda instancia. En primera instancia, varían las autoridades que van a llevar a cabo tanto el procedimiento como la sanción, dependiendo de la clase de sanción que se van a imponer. Si es amonestación, si es suspensión o si es destitución. Vale decir que dependiendo de estas 3 tipos de sanciones, ¿no? Van a ver qué autoridad instruye, qué autoridad sanciona. No todos son lo mismas, ¿no? Si la posible sanción de amonestación se podría imponer, ¿no? Entonces el que instruye es el jefe inmediato, pero quien sanciona también es el jefe inmediato, ¿no? Vale decir, si alguien comete alguna falta que merezca una amonestación escrita, el jefe inmediato es el que lo va a instruir, por lo cual tiene que sacar una resolución abriendo un procedimiento sancionador. Y al final de todo el procedimiento que antes les he mencionado, el jefe inmediato es el que sanciona. Pero quien oficializa la sanción es la Jefatura de Recursos Humanos. ¿Cómo? Voy a decir, sí, claro, así lo está establecido Servir. Quien sanciona es el jefe inmediato, pero quien saca la resolución de sanción no es él, sino el jefe de Recursos Humanos o la jefa de Recursos Humanos. Un absurdo, pero así está la norma, ¿no? Claro, porque si el superior va a sancionar, pues que saque la resolución y se acabó. ¿Para qué le mandan a Recursos Humanos? Pero, en fin, así está. Justificación de eso, mera formalidades, ¿no es cierto? Anacronismos desde mi punto de vista. Si la sanción que se le puede imponer es de suspensión, entonces el jefe inmediato es el que va a hacer las labores de instrucción. Pero quien sanciona directamente ya es el jefe o la jefa de Recursos Humanos, ¿ya? Entonces, ahí es un poco más simple el tema. Si hay la sanción de destitución, si la posible sanción de destitución va a recaer,
Entonces, quien instruye es el jefe de recursos humanos y sanciona el titular de la entidad. Pero mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque en el reglamento de la ley del servir, cuando define quién es el titular de la entidad, alude a que no es el alcalde, alude a que es el gerente municipal, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, el titular de la entidad para el sistema de recursos humanos y en particular para los procedimientos disciplinarios no es el alcalde. El titular de la entidad es el gerente municipal. Hay que tener mucho cuidado con eso. De tal manera que el gerente municipal también es el que acredita, el que designa quién va a actuar como secretario técnico. Porque en todo este procedimiento disciplinario de servir, tanto el órgano instructor como el órgano sancionador tienen como una especie de asesor de cabecera, ¿no?, a un secretario técnico. ¿Y quién es ese secretario técnico? Es un abogado de la entidad que puede ser cualquiera. No es un órgano, no es una unidad orgánica que se está creando. Es simplemente una atribución adicional a las funciones que tiene para que el abogado que puede ser pues el jefe de asesoría, puede ser el secretario general, ¿no es cierto? Puede ser un abogado del staff de la unidad orgánica de asesoría, ¿no? Cualquiera, o puede ser un abogado que está adscrito a tributario o al desarrollo urbano, ¿no? O a cualquier otra gerencia, perfectamente que puede ser designado como secretario técnico. Y el secretario técnico es el que evalúa si efectivamente, antes que el órgano instructor intervenga, evalúa si los hechos constituyen falta disciplinaria, ¿no? Entonces, como les mencionamos al comienzo de esta conferencia, dijimos que en el procedimiento administrativo sancionador, no vamos a descubrir y a indagar si efectivamente se cometió o no la falta, ¿no?, sino la falta ya está cometida, ¿no? Entonces, el secretario técnico puede realizar unas indagaciones para complementar la información respecto de la falta cometida, ¿ya? Y el secretario técnico también tiene que evaluar ya si el tema ha prescrito o no. Sobre el tema de la prescripción es otro lío bastante largo, ya discutible, ¿no? Desde incluso la concepción y la naturaleza jurídica que le ha atribuido servir a la prescripción, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate y otra explicación que podría desarrollarse y por lo cual no estaríamos mucho tiempo. Pero en términos generales, el secretario técnico es el que tiene la facultad para poder decir que ha prescrito un tema. Y si ha prescrito, ¿no?, tiene que decirle al gerente municipal, tiene que desarrollar un informe y decirle, oiga, este tema ha prescrito, para que el gerente municipal saque una resolución declarando la prescripción. El propio secretario técnico también puede perfectamente decir, oiga, acá no hay nada, ¿no? Acá no hay posibilidades de abrir un procedimiento disciplinario, ¿no? Por tanto, yo opino que se archive el tema, porque ciertamente hay denuncias que pueden ser malintencionadas, simple y llanamente porque hay alguna cierta ojeriza, ¿no? O se hace muchas veces, mucha gente denuncia simple y llanamente con el objeto de presionar, ¿no? En alguna oportunidad denunciaron en algún gerente de servicios vecinales, ¿no?, acusándolo de que habían ido a su establecimiento, ¿no es cierto?, a manchar su nombre y su dignidad, ¿no? Y pidió que se abra proceso disciplinario por ese motivo, ¿no? ¿Y quién reclamaba? Reclamaba, ¿no es cierto?, y hacía la denuncia el conductor de un prostíbulo a quien le habían intervenido y le habían clausurado, ¿no es cierto?, de manera inmediata su establecimiento. Vale decir, no tenían licencia de funcionamiento, pero de nada, ¿no? Encima desarrollaba la prostitución y por tanto fueron el gerente de servicios vecinales
provocó, ¿no es cierto?, que se disponga el cierre, se clausuró el establecimiento, se puso su letrero, se le cerró, ¿no? Y en represalia, este conductor del establecimiento denuncia al jefe, al gerente de servicios vecinales, acusándolo de que había mellado su dignidad, ¿no? Obviamente es una denuncia simple y llanamente de represalia, de presión, que mereció pues que el secretario técnico, ¿no es cierto?, archivara el tema, ¿no? Ahora, el secretario técnico puede tener servidores de apoyo, ¿no? Para que le ayuden, porque él es el que va a tener en custodia todos los expedientes administrativos, ¿no? Y el secretario técnico también va a tramitar los informes de control, ¿no? Porque muchas veces Contraloría saca informes de control, ¿no? Y dice, señor, estos son faltas disciplinarias leves, proceselas usted, señor alcalde. Entonces el alcalde tiene que derivar el tema al secretario técnico, el secretario técnico recibe el informe de auditoría y con eso abre procedimiento disciplinario, ¿no? Claro, el informe podría ir un cuestionamiento, ¿no? El secretario técnico podría decir que del informe de control no hay posibilidades de abrir procedimiento disciplinario porque las imputaciones son perfectamente legales, o perdón, ilegales. Sí, podría serlo, ¿no? Como en el caso que les he mencionado, ¿no? Donde era perfectamente legal que se otorguen aumentos de remuneraciones a los funcionarios de confianza, tomando en cuenta las negociaciones colectivas durante los años 2000 hasta el año 2013, ¿no? Entonces, si hay un informe de control, dice, procese usted disciplinariamente, el secretario técnico, si tiene autoestima, rechazaría el tema, pero si no se autoestima y quiere realizar una labor de mesa de partes, pues abriría proceso disciplinario, ¿no es cierto?, por haber aplicado aumentos a los funcionarios de confianza, ¿no? Pero como reitero, pero si tuviera y tiene cierta autoestima y hace valer su función y su competencia, perfectamente el secretario técnico diría, en ese caso, señor, no hay mérito para abrir ningún proceso disciplinario contra nadie, y lo archiva el tema, ¿no? Y obviamente nadie lo podría procesar disciplinariamente después al secretario técnico, ¿no? Bueno, luego de que el órgano sancionador saca la resolución, ¿no?, o dispone el archivamiento, si hay sanción, ¿no?, puede haber un recurso impugnatorio de reconsideración y luego de apelación, y la apelación tendría que, en el caso de las amonestaciones, la resuelve la jefa o el jefe de recursos humanos, mientras que cuando se trata de sanciones de suspensión y destitución, sí más bien lo resuelve el Tribunal del Servicio Civil. Ahora, el tribunal demora varios meses en resolverlos, obviamente, porque es casi un imposible, ¿no es cierto?, que el Tribunal del Servicio Civil resuelva pues las causas con celeridad, porque yo supongo que deben tener varios miles de expedientes administrativos que se van acumulando a nivel nacional, y eso es producto del centralismo, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejamos en esta segunda, sobre este segundo módulo. Muchas gracias.